Bueno, hoy vamos a volver a hablar, digamos, de un tema, ¿no? Que en su momento lo tocamos, y que era hablar de países raros y en general su fútbol, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un supuesto país, porque no es país, pero muchos piensan que es un país. Es del Caribe y pregunta para vos, Casia, ¿qué supuesto país del Caribe vamos a hablar? País del Caribe, ¿conocido o poco conocido? Sí, es muy conocido. Puerto Rico. Obviamente. Vamos a hablar del fútbol de Puerto Rico. Explico. Muy bien, dale. Muy bien, Dara, muy bien. Bien, Franco y Europeo. Quiero aclarar, Puerto Rico no es un país, porque, explico. No es un país porque es un estado libre asociado, que básicamente que Puerto Rico es una posesión de Estados Unidos, pero porque no es colonia o territorio ultramar, como se le dice en otros lados. Básicamente es un estado libre asociado porque lo que pasa dentro del territorio de Puerto Rico lo soluciona, digamos, la intendencia, ¿no? Digamos, el gobierno de Puerto Rico. Pero si hay algún asunto a nivel exterior, eso ya se encarga del gobierno de Estados Unidos. ¿Se entiende, no? Es medio, digamos, 50% lo maneja Puerto Rico al país y el otro 50% a Estados Unidos, ¿no? Por eso no es, digamos, una colonia, como se le conoce, o como un país también, ¿no? Claro. Tiene, digamos, cierta libertad, pero no del todo. Y entonces, digamos, como tiene el gobierno de Estados Unidos, puede decidir de manera, digamos, a nivel exterior. Por ejemplo, Puerto Rico, si quiere negociar con países extranjeros, no puede. Eso lo negocia con Estados Unidos. Por ejemplo, un tratado, ¿no? De cualquier cosa. No lo puede, lo hace el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, los puertorriqueños que han nacido en la isla, ¿no? Son ciudadanos americanos y pueden mudarse, por ejemplo, ¿no? A cualquier lugar dentro de Estados Unidos, sin visa, pasaporte, nada. Solo con un boleto y listo. Sí. Eso es bueno, mano. Para mí, por más que no tenga el título, es una colonia yankee, o sea, que utilicen la moneda estadounidense y la forma de Estados Unidos. Y digamos, tiene sus cosas a favor y en contra. Digamos, no, Puerto Rico no es un país un estado libre muy grande, tiene 3 millones y medio. Y de los 3 millones y medio que son en Puerto Rico, 50 a favor y 50 en contra. No hay un punto medio. Claro. O además, tener todo a favor, digamos, todo cosas de Estados Unidos exportados, o odiar, digamos, la gente de antes, ¿no? Por ejemplo, de 60, 70, ¿no? Que, digamos, nació con 60, 70 años, odia. Pero hay la gente más joven, como mucho no le importa, quiere la libertad, pero como que no es tan algo importante, digamos, no primordial. Pero en el mundo del fútbol, ¿no? Ya volviendo al mundo deportivo, es diferente. ¿Por qué? Porque Puerto Rico tiene su propia selección de fútbol, aunque es semiprofesional, o sea que podría ser un equipo del Federal A, para que me entiendan, ¿no? Que juega en la CONCACAF y en la FIFA, ¿no? Y tiene un dato curioso, que los jugadores, que esto va a romper la cabeza. Casia, pregunta para vos, Casia. Para vos, un jugador, ¿qué tiene que hacer para poder jugar en Estados Unidos siendo gringo? ¿Un jugador siendo estadounidense juega en Estados Unidos o en Puerto Rico? No, para poder jugar a la selección de Puerto Rico, ¿qué pide la FIFA? ¿O qué mensaje cree que la FIFA pide? Y siendo Estados Unidos, creería que nada. Que haya nacido en Puerto Rico. No. Mínimo. Esto es raro. Primero, porque la FIFA, para poder naturalizarse, tenés que tener 5 años. Acá solo tenés que, obviamente, no ser gringo, tener raíces puertorriqueñas y haber vivido en el país 2 años. Nada más. Esos requisitos lo pide solo la FIFA, y es un acuerdo que está consensuado por las dos federaciones de fútbol. La de Puerto Rico, obviamente, y la de USA, o sea, Estados Unidos. Claro, por y eso es raro porque cada tanto aparecen sanciones porque no cumplen con todos esos requisitos. Y además pasa que la mayoría de Puerto Rico o son gringos nacidos ahí, o al revés, puertorriqueños que nacieron pero se quedaron
en la cultura, ¿no?, americana, latina, digamos, ¿no? Digamos, más, digamos, la cultura más de Puerto Rico, digamos, ¿no? Más del Caribe, si quieres llamar. Claro. Pero es curioso porque, digamos, jugadores que tengan 2 años no hay en otro país. Siempre la FIFA pide 5 años. Pero la FIFA pide solo esos requisitos. Para, digamos, si sos gringo. Ahora, si sos puertorriqueño, para poder jugar por Estados Unidos, nada. Si sos bueno, podés jugar por la selección de Estados Unidos. Claro. Sin ningún requisito. Y ahora, si sos extranjero y querés jugar para Puerto Rico, ¿qué tenés que hacer? O tener raíces estadounidenses o haber vivido en Estados Unidos, Sí. y vivir 2 años en Puerto Rico. Eso si sos, digamos, extranjero. Ahora, si vos sos gringo, solo tenés que tener raíces y haber vivido 2 años. Ahora, si sos, digamos, no extranjero, extranjero no, tenés que tener, digamos, por casualidad del destino, raíces estadounidenses, puertorriqueñas y haber vivido 2 años. ¿Cómo hacer para hacer todo eso? No sé, pero medio raro. Pero es muy increíble, porque en otros países solo te piden 5 años para poder jugar a su selección, Sí. y acá solo 2 años. Y además, Mucho menos. digamos, sí, mucho menos. Y además lo otro impresionante, digamos, casi que no sé si usted sabe, que en otros países que son, digamos, colonia, no te piden tener doble nacionalidad, solo te piden tener una. La del país que está colonizando en realidad. Exacto, digamos, el país, no, del país en el que está colonizado. Por ejemplo, Gibraltar, que está entre Estados Unidos, entre Inglaterra y España, solo tener la corona, digamos, la nacionalidad de Gibraltar, no la nacionalidad inglesa, para poner un ejemplo, ¿no? Claro. Pero acá no, acá está la doble nacionalidad. Curioso. Yendo para el lado del otro, del fútbol, ¿no? El fútbol de Puerto Rico es más antiguo de lo que se cree, pero digamos hoy en día es más común verlo, ¿no? Que es del siglo XIX, y el primer club que se creó es Ponce Asociación Fútbol Club en 1905, 1905. y de ahí, digamos, sí, aunque no lo crean, en 1905, digamos, en un municipio, digamos, ¿no?, partido, si se quiere llamar, fue el, digamos, porque el Ponce era de la capital, digamos, ¿no?, que San Juan. La primera, digamos, club de un municipio, ¿no?, que nació la capital, fue Adjuntas, que lo crearon en el 70 Fernández Luis Báez, policía Nicolás Segarra y un técnico de apellido señor Aguilera. Y escuchen A ver. cómo lo crearon, a través de la Liga Atlética, y tiene que ver con una institución del Estado. Para usted, Franco, ¿en qué liga se creó el club? ¿En qué? ¿En qué liga se creó el club? A través de una institución del gobierno. Poder Judicial. No se escuchó bien. Mejor que no lo escuchó, profe. Metió humo, Bueno. profe. Se Eso aprende el querido Mati. Además, se levantó la negra cuando dijo eso. No, la liga donde se creó es la Liga Atlética Policiaca. Impresionante. Bueno, Estaba acertado, era Poder Judicial. andaba por ahí. Sí, estaba cerca. La liga, a través de esa liga, trajeron el fútbol, primera vez a Adjuntas, ¿no? Que es justamente un municipio. Claro. Actualmente el municipio, no, Adjuntas, tiene un solo club, el Adjuntas Club de Fútbol. Y bueno, y este club fue organizado por Rivera y un grupo de amigos justamente motivado para el Mundial. Actualmente el equipo de Adjuntas Fútbol Club, digamos, ¿no?, el equipo oficial, desapareció, y ahora está el Adjuntas Club de Fútbol, y el oficial, que era el Adjuntas Fútbol Club, juega en la Liga del Norte de Puerto Rico, pero a niveles juveniles. Yendo para la selección, la historia es la siguiente. Tiene sus orígenes en el año 1930, cuando uno combinado de jugadores de los clubes Real San Juan, Deportivo Río Piedras, si yo le dije ese nombre, Franco, San Juan, Río Piedras, el otro equipo, ¿no?, que se creó la selección a través de jugadores de este club, ¿cuál sería el nombre? Es el nombre de un país. El nombre de un país. Cuba. Estuvo cerca, porque tiene influencia cubana, pero no pertenece al Caribe. España Fútbol Club. Curioso, o sea, digamos, tiene que ver porque Cuba también tiene influencia de España, y España, y quiero aclarar,
Puerto Rico, antes de ser parte de Estados Unidos, fue parte de España. Por eso se llama Puerto Rico, ¿no? Porque antes era parte de España. Y eso ya es otro tema. Eran liderados por el boricua, que se le dice así, boricua a los puertorriqueños, Don Baco Bueso. Jugaron un 11 de octubre de 1929 contra marineros de un barco inglés llamado Bellasco. Para usted, Branco, ¿cómo termina el partido? Fue una goleada escandalosa. 8-0. Estuvo cerca, 7-2, y increíblemente lo ganó Puerto Rico, teniendo en cuenta que hoy en día es malo la selección, digamos, ¿no? Por más que me guste el fútbol raro, es una de las peores selecciones que, digamos, he tenido que buscar a estadísticas. Sí. Por eso es raro que encuentre una goleada de ese tamaño. Pero no tuvieron selección hasta 1946. O sea, en 1940 se creó la federación, ¿no? Y en 1996 debutaron en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Que los Juegos Centroamericanos y el Caribe básicamente son los Juegos Panamericanos, pero que solo los juegan los equipos de Centroamérica y el Caribe, ¿no? Sí. Y en esos Juegos perdió por escándalo. Para usted, en 1959, dice usted. En 1949. No, 1946. Pregunta, digan sus predicciones. ¿Cómo termina el partido? Goleada peor que el 7-2 a favor. Para mí fue 8-0. Para mí más de 10. Estuvieron cerca. Era cerca de 12-0 perdió. Bien. Estuvo parejo el partido. Sí, muy parejo, desde que arrancó. El partido se jugó el 10 de diciembre de 1946. Jugaron en Barranquilla, Colombia, Sí. porque Colombia está cerca, ¿no?, del Caribe, pero no que tenga mucho que ver. Y digamos, los goles los metieron 4 goles de Gonzalo Fernández, 3 de José Manuel Retana, 3 de Jesús María Araya, o sea, los 3 marcaron Fernández 4, Retana 3, Araya 3. Rojas un gol, igual que Rodríguez el último gol. Y después también, digamos, para los que quieran saber, el clásico de Puerto Rico es para Franco, ¿no? Me pregúntalo, Franco y Ale. Para usted, ¿qué es el clásico? ¿Dominicano o Cuba? Y Cuba para mí. Bueno, yo voy por Dominicana. Franco tenía razón, Dominicana. Muy bien, gracias. Muy bien. Aunque muchos se lo confunden con Puerto Rico y Cuba, se lo asocia, digamos, en cualquier término. Puerto Rico tiene más cercanía con Dominicana, lo que se cree, ¿no? Sí, en cambio con Cuba. El primer partido como selección, que fue en el año 1940, fue con Cuba y empataron 1-1. Por eso pensé que venían por ese lado. No, pero el clásico del Caribe, como habíamos dicho, es Puerto Rico-Dominicana, y es el clásico más importante a nivel Caribe. Claro. Imagínense si el clásico más importante del Caribe es Puerto Rico-Dominicana, que Puerto Rico se comió 2-0 en su debut. Imagínense la otra, ¿no? Claro. Peor todavía, con todo el respeto del mundo, ¿no? La mayor goleada, y quiero decir que el dato cuál es, que la mayor goleada entre Puerto Rico y Dominicana fue un 5-0 a favor de República Dominicana. Te imagino, ¿no? Sí. Perder contra tu clásico 5-0 no es muy lindo, y más siendo selecciones vecinas, digamos, ¿no? Claro. Tampoco se quedan muy cerca, pero no, tampoco quedan muy lejos. Y el partido se jugó relativamente cercano a, digamos, lo que se cree, digamos, ¿no? 28 de agosto de 2016, en San Cristóbal, una ciudad principal de Dominicana, sí. Obviamente en Dominicana, ¿no? Y, digamos, otra estadística, bueno, los goles, quiere decir que fueron de Edilbo Rodríguez al minuto 17, Jonathan Faña al 37, Domingo Peralta al 69, y el otro, digamos, el otro minuto, que marcó 2 goles Peralta, no se sabe, así que solo tenemos el minuto 69, y Luis Minada al 75. Pero suponemos que entre el minuto 69 y 75 metió Peralta el otro gol. Y la estadística del Clásico del Caribe son 4 a favor de Puerto Rico, 2 empates y 8 perdidos. Una estadística no muy buena. 8 goles a favor y 26 goles en contra. Y para finalizar, no es muy bueno. Pero ahora vamos a sus mayores logros. Digamos, algo tiene que tener de bueno. Que voy a darle a una selección europea importante, sí. Y que es
la única selección europea con la que jugó, que es, digamos, no, la segunda, porque jugó solo con 2 selecciones europeas. Y después, su otro logro fue ganarle a otra selección potente de CONCACAF. Pero lo que vamos a hablar primero es la selección importante de Europa. Para ustedes, ¿qué es la selección europea? Doy una pista. Es una selección competitiva, pero no tanto, de segundo orden. Medio del nivel de Suiza, ya se han dado una idea. No, ni idea, a mí no se me ocurre ninguna, profe querido. Para ustedes, Franco, Noruega. No, para mí. digamos, estuvo cerca porque hace Curazao. frío. En el lugar. Estuvo cerca en el lugar porque Sí. hace frío. Pero era lejos a la vez. El lugar. Le ganó a la poderosísima Unión Soviética, actualmente Rusia. Un Ah, hecho histórico. A lo que voy es que hace frío, por Sí. eso lo digo, pero no quedan tan cerca. Le ganó a la URSS en su momento antes de desaparecer, porque justamente fue el 17 de marzo del 91. Y lo curioso es que se jugó en San Juan, Puerto Rico, y el gol lo marcó Francisco alias Chavito Quiles. Y el último éxito fue eliminar a una selección poderosa en la Copa Oro, que es la Copa América de CONCACAF, ¿no? Muy bien. Que aclaro para que se entienda el contexto. Sí, sí. En la Copa Oro fue un repechaje las 12 peores selecciones. O sea, las 12 peores selecciones que señalan la Nations League. Vieron que en los últimos meses y en los últimos días salió de la Nations League de Europa. Que Sí. estaba Suecia, España. Bueno, en CONCACAF también está la Nations League. Entonces, porque en su grupo el último desciende, ¿no? En cada liga. Entonces, las 12 peores selecciones que quedan últimas y descienden van a un repechaje para ver quién va a la Copa Oro, como consuelo. Y Claro. entonces, en este repechaje, porque la Copa Oro se está jugando ahora mismo, en esta fecha. Ayer, es más, hace unos días, jugó el país de fútbol quetzal, ¿no? Guatemala, que ganó 1-0. O sea, estaba en plena competencia, ¿no? Y lo curioso fue que Puerto Rico jugó la primera ronda del repechaje y eliminó a Surinam por penales. Pero empató 0-0 y ganó 4-0 por penales. Un hecho histórico porque Surinam actualmente tiene jugadores importantes en equipos importantes de Europa, como Alemania, ¿no? Claro. O Países Bajos. Entonces, un hecho histórico. Pero en la segunda ronda del repechaje quedó eliminado. Y bueno, esos son sus hechos. El último dato que voy a dar Bien. es que hay 2 equipos con nombres históricos. A ver. Hay 2 equipos desaparecidos, pero estamos a mencionarlo. Sevilla de Puerto Rico y Club Atlético River Plate Muy bien. Ponce de Puerto Rico. River Plate, Ponce y Sevilla juegan la primera de Puerto Rico. Sevilla, obviamente, en honor al Sevilla y los tenía colores. Y River era una filial. Si River tenía algún jugador que no quería, lo mandaban a Puerto Rico. Y obviamente tenía el escudo de color de River. Y el último dato es que Barros Esqueloto se retiró ahí, Ah, mirá en Puerto Rico. qué dato curioso, ¿no? ¿Lo tenía casi ese dato? No lo tenía, la verdad, muy buen dato. ¿A dónde fue a terminar el pie? Esto cuando Gimnasia estaba peleando el descenso, en 2011, por ahí, 2012. El Mundial de Puerto Rico, para los que no escucharon primera parte, hacemos un resumen. Habla un poco, ¿no?, de la Puerto Rico, ¿no? ¿Qué relación tienen con Estados Unidos, si es un país o no? Sí. Un poco de la historia de la selección, ya, ¿no? Un poco, digamos, las curiosidades que tiene Puerto Rico, la historia de cómo llegó el fútbol ahí, un poco de la historia de la selección y los partidos más importantes, ¿no? Y también, bueno, los partidos como su clásico, como la vez que le ganó a Rusia, ¿no? Un amistoso entre los importantes. O que Barros Esqueloto jugó en Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Se retiró ahí, digamos, lo más importante para los que no estuvieron la semana pasada. Volviendo al tema, quiero aclarar, el equipo donde jugó Barros Esqueloto es Puerto Rico Islanders, Bien. que el español es Isleño de Puerto Rico, que ese club tiene un dato histórico y que
en un rato lo vamos a hablar, pero primero vamos a hablar de lo importante, que es, vamos a hablar de la liga y sus clubes. Vale. La Liga de Fútbol de Puerto Rico es semiprofesional, para lo que se pregunta si es profesional o no, es semi. Es decir, cobran salarios, pero no son ligas como le digo, no sé, el básquet allá, la liga de básquet que tienen. Porque, por ejemplo, hay como Libertadores de básquet, en la Copa Libertadores de básquet, por ejemplo, no están divididos como acá, que hay Copa Libertadores y Conca Champions, ¿no? Que es la Copa Libertadores de América Norte, Caribe, etcétera. Entonces acá juegan los equipos de Puerto Rico y otros países juegan Copa Libertadores acá. Y hay equipos de Puerto Rico que han llegado lejos en Copa Libertadores de básquet, estando equipos de Brasil, Argentina. Profe, digamos, pero ¿no? si Puerto Rico es como una sede de Estados Unidos o una colonia, Sí, maneja las mismas formas, o sea, Estados Unidos, que es la potencia ahí, el básquet. Y digamos, o sea, no le dan mucho lugar al fútbol. O sea, que es una liga que en el fútbol se paga muy poco, a diferencia del básquet, que se debe pagar mucho. Y pregunta a ver si la sabe, profe. ¿Hay jugadores de Puerto Rico de básquet jugando o militando en la NBA? Que ahora a mí se me venga a la cabeza, no. Pero que hay. Eso no te lo digo. ¿Tiene la respuesta, Casia? Y debería. Si con el fútbol hacen ese tipo de movimientos, imagínate con el básquet. La pregunta más que todo venía porque claro. digo, ¿cómo terminó ahí Guillermo? ¿Cómo terminó Guillermo Barros Cheloto jugando en esa liga? Porque generalmente los jugadores que se están por retirar terminan en ligas menores, pero con buenos salarios, caso que estamos viendo de los jugadores en este último tiempo, ¿no? La migración de jugadores hacia Asia, hacia el continente africano, es algo increíble. Quiero, digamos, volviendo al tema del básquet, si hay equipos, digamos, no es como el básquet, que su liga de básquet es profesional y cuando juegan con Libertadores contra el equipo de Sudamérica han llegado lejos, ¿no? Digamos, ¿no? El equipo de Puerto Rico de básquet. Y digamos, la pregunta es esa, ¿hay puertorriqueños jugando en la NBA? Sí, y digamos, repregunta al fútbol, ¿hay puertorriqueños o con la doble nacionalidad, puertorriqueños y estadounidenses, jugando en la MLS también? Volviendo al tema, ¿no? Que es medio parecido a la pregunta. Sí. También, como decía, es semiprofesional a comparación de otra liga, de su liga en otras deportes. Hay clubes que han jugado y siguen jugando en la Liga de Ascenso de Estados Unidos por, bueno, la relación y la influencia que ya sabemos, ¿no? De USA en Puerto Rico, ¿no? Aunque depende del club, ¿no? Y, digamos, de la federación, digamos, sí, digamos, ¿no? Y la idiosincrasia del club, ¿no? Claro. Digamos, si tiene relación o no. Bueno, ahora vamos con la historia de la liga. Muy bien. La primera división profesional antes se llamaba el siguiente nombre, Casia. Pregunta para usted, ¿cómo se llama la Liga de Puerto Rico? Le doy 3 opciones. A ver. A, Liga Profesional de Puerto Rico, Torneo Nacional Superior o Torneo Nacional de Puerto Rico. Liga de Puerto Rico, Liga Profesional. Liga Profesional, sí. No, era la B, Torneo Nacional Superior. Torneo nombre Nacional curioso. Superior, muy curioso, la verdad. Sí, a participar. Sí, ese era el nombre. Fue, digamos, el primer intento de, digamos, ¿no? De armar una liga, porque encima era una liga amateur. Esta liga se inventó en los 40, 30 y existió hasta 2009. O sea, es una liga bastante antigua. Bien. Y en 2009 se creó la nueva liga, que es organizada justamente, ¿no? Por la FPF, Federación Puertorriqueña de Fútbol, y en la actualidad tienen segunda división, aunque no la jura nadie, digamos, ¿no? Con todo el respeto del mundo, sí. Nadie la conoce la segunda división, menos la primera. Digamos, si la primera no es conocida, imagínense la segunda. Su Copa Nacional, pregunta Casia, ¿cómo es su Copa Nacional? El nombre. Copa de Puerto Rico, Copa Nacional de Puerto Rico o Copa Boricua. Y voy por la última, Copa Boricua. Y eran casi lo mismo. Copa de Puerto Rico. Casi lo mismo. En el 2005 la federación creó el Campeonato Nacional de Puerto Rico, que era la liga, ¿no? La liga, digamos, ¿no? Sí. En el 2005. Que en 2008, digamos, ¿no? Pasó a ser la liga profesional.
En 2005 la crearon, pero no, digamos, no se estaba jugando. En 2008 se empezó a jugar esta liga, ¿no? Campeonato Nacional de Puerto Rico. Pero internacionalmente se llamaba PRCL, Puerto Rico Soccer League. El presidente era Mike Roca durante 2008 y 2011. Y la liga tenía un formato raro. Pregunta, Casia, ¿qué formato tenía para usted? 16 equipos divididos en dos grupos de 8 y 8 y los 4 mejores a playoff, o tenían 8 equipos que jugaban todo el año y los 4 primeros iban a playoff, o sea, semifinal y final. O eran 20 equipos y de vuelta a torneo normal. Por la magnitud de la liga creo que la primera opción. Y el formato era parecido, pero no tanto. Eran 8 equipos que jugaban todo el año y los 4 primeros iban a playoff. O sea, playoff, digamos un repechaje que eran semifinal, no, y final, los 4 mejores. Pero en 2009 se unió un noveno equipo, porque la FIFA donó, este dato es interesante, en 2009 la FIFA donó 150.000 euros a Puerto Rico con un programa llamado Gana con la CONCACAF, y a través de eso se creó un nuevo equipo. Lamentablemente el equipo se creó, no lo sé, pero se sabe que hay un equipo que se creó a través de un programa con ayuda de la FIFA. Dato interesante. Muy bien. Imagínense lo lindo que era. 3 equipos se unieron en 2010 y se unió un nuevo equipo para el 2011. Pero eran tan pobres la liga en su momento, Sí. que eran solamente fueron 6 clubes nomás. El campeón, quiero agregar paréntesis, en la Copa de Campeones de la CPU, es, digamos, ¿no?, la Copa de Campeones del Caribe. Que si vos ganas la Copa de Campeones del Caribe, Sí. te dan un premio para la Conca Champions, que es la Copa Libertadores de Muy bien. América. Es como que Mercosur es como que en Sudamérica no está dividido. Sí. Mercosur y Merconorte. Y si vos ganés la Copa Merconorte, vas a Libertadores. Y si vos ganas la Copa Mercosur, vas a Libertadores. Algo así. ¿Por qué? Porque como en Conca Champions, en la CONCACAF son 55 países que hacen. Juegan, cada región tiene una copa. La Copa League Cup que juegan México, Estados Unidos, la Copa Centroamérica y la Copa del Caribe, ¿no? Claro. Aclarado, digamos, ¿no?, para que cada uno tenga el cupo a la Conca Champions. Y el campeón de la liga, ¿no?, tiene un pase directo a la, o sea, el que gana la Copa del Caribe va a la Conca Champions. En el 2009 se creó la segunda división de Puerto Rico, que era la Liga Nacional de Fútbol de Puerto Rico. Pero, como eran muchos equipos, tuvieron que decidir. Entonces, ¿qué decidieron? Eliminaron la primera división, que era el Campeonato Nacional de Puerto Rico, y la Liga Nacional de Fútbol de Puerto Rico, que era la segunda división, pasó a ser la primera división. Bien. La liga esta se creó, o sea, la que era la segunda división, que era la primera, se creó el 25 de julio de 2009, como la segunda división, como habíamos dicho, de la Puerto Rico Soccer League, ¿no?, que al español sería Campeonato Nacional de Fútbol, con la intención de generar futura promesa y mejorar la selección, cosa que no pasó. Porque, pero, ¿cuál era el problema? Que no había ascenso y descenso. Y recién para 2011 iba a haber ascenso y descenso, pero recién el ascenso y el descenso empezó en 2013. ¿Y cuál era el problema? Que eran 16 equipos divididos en 2 conferencias, como la MLS. Sí. Pero acá eran 16, 8 en la conferencia este y 8 en el oeste. Y en la temporada 2010, como no había ascenso de descensos, eran 21 equipos divididos en 4 grupos. Y para la 2011 cambió, porque ahora era un equipo más y se fusionaron las 2 conferencias. O sea, eran este y oeste divididas en 21 equipos. Pero en la 2011 pasaron a ser 22 equipos y con un campeonato normal, ¿no? Ida y vuelta. Claro. Pero, ¿qué pasó? En 2011 desapareció la Puerto Rico Soccer League y como no tenían liga, la que era la segunda más fuerte de la primera. Así resumido, ¿no? Qué buen salto, qué buen Ahora salto. vamos, sí, era un desastre, para que vean cómo ha cambiado. Y eso que hoy en día es pobre el fútbol. Imagínense hace 10, 15 minutos, 10, 15 años. Un desastre. Pobre y con nombres O sea, rarísimos los clubes de fútbol. Sí. Yo no creo Encima, escuchar ningún club sí, de sí, estos tiene sin nombre los raro. jugadores. ¿Tiene alguno para mencionar, Casia? El que me llamó la atención mucho A es ver. el Maunabo Leones, San Juan Sharks, Bien. ¿De tiburón o...?
Sharks de tiburón. De tiburón. Sí, sí, Tiburones. Sí, Tiburones de San Juan. Mezcla de inglés. Claro. Bayamón. ¿Era un Digimon o un Pokémon? Parecido, ¿no? Me parece que Bayamón, un Digimon. Bayamón es una ciudad, por eso, pero es curioso el nombre que tiene esa GPS. ciudad. GPS, bueno, es un equipo que no se pierde dentro de la cancha. Seguramente es el que mejor andaba. Claro. Un River Plate, cualquiera. Bien, el mejor, el mejor. Sí, ese tiene una historia, ahora lo vamos a hablar sobre Sí. ese club. Bueno, ahora sí, justo lo que estábamos por mencionar, eran, digamos, hablando de equipo de Puerto Rico, vamos a hablar club de Puerto Rico, porque hay bastante, Sí. por nombre o por historia, o porque son ganadores. Vamos por los equipos con nombre curioso, ¿no? A ver. Y ahora vamos a lo, terminando con los equipos que son A mí ganadores. me gustan los históricos. Sharks. Estuve viendo en Sí, este tiempo pero los hay más Strict equipos, Sharks. Sí, pero hay más equipos todavía que hacía. Equipos: Minerva Fútbol Club, Minerva. Celtics Fútbol Club, Celtics Fútbol Club, Sí. Real San Juan Fútbol Club, España Fútbol Club, América Fútbol Club, Arquero Verdes, así. Quiero no ver. teníamos Fútbol Club, Ese nada. sí es. Arqueros bastante loco el verdes. nombre. Sí, Santurce Fútbol Club, Caribes Fútbol Club, con ese, raro Caribes. O sea, encima que tiene nombre, pero originalidad para el nombre, encima con error de ortografía. Qué Ah, bien, también Ya eso. son, sí, Caribes, con ese, no tiene sentido. No, Caribes, raro. Millonarios Fútbol Club, Suizos Fútbol Club, Atlético de Añasco. Se preguntan, ¿qué tiene que ver con algún club de fútbol? ¿Con quién se imaginan que tiene relación? Casia, pregunta. ¿Quién? Pregunta, ¿con qué Atlético de Añasco? ¿Con quién tiene relación? Por nombre. Pregunta, Atlético de Bilbao. A. B. Atlético de Madrid. C. Atlético River Plate. ¿Con quién tiene relación? ¿Por qué River? Porque tiene algo que ver con River. Pero ese es otro tema. Para otra historia. Yo creo que me dio la respuesta, profe, pero voy a ir por hacerle la contra nada más por Atlético de Madrid. Sí, tiene que ver con Atlético de Madrid. Atlético de Madrid porque el fundador jugó en Atlético de Madrid. Dato importante y curioso. Y a través de que jugó en Atlético de Madrid, Sí. le puso Atlético de Añasco, porque Añasco es una ciudad de Puerto Rico, no sé Atlético de Añasco. Era muy difícil, digamos, ¿no? Pero tampoco se mataron con el nombre, quiero decir, ¿no? Pero eso es lo curioso. Después, Don Bosco Fútbol Club, Deportivo Español, dato curioso, Guayama, Roosevelt Fútbol Club, Academia Quintana, Remanso, Yamasun Oil. ¿Qué es Yamasun Oil? Es una empresa de gasolina asiática, ¿no? Por eso Yamasun Oil. Claro. Impresionante, ¿no? Me imagino que tenía jugadores chinos ahí. Quiere decir que la empresa no sé de dónde, porque no encontré información, así que, pero por el nombre o es coreana o china, para mí coreana, no tanto china, pero puede ser coreana. Bucanero de Arroyo, Leones de Maunao, como usted dijo, Puerto Rico Islanders, lo menciono porque es un equipo histórico, no por el nombre, pero tiene algo de historia. Después, Bayamón, porque es un grande de allá, entonces vale la pena. Sporting San Lorenzo, y este nombre es rarísimo. A ver. Club de fútbol Fray Comar, rarísimo. Y para cerrar, A ver. digamos, tenemos Sevilla, Puerto Rico, Club Atlético River Plate, Ponce de Puerto Rico, y los últimos dos, Paloma con digamos, no con los nombres raros, Sí. criollos de Caguas y Metropolitan Football Association. Caguas o sea, metropolitanos. Caguas Sporting, ¿no? No, criollos de Caguas. Porque hay otro que se llama Caguas Sporting. No, Criollo de Caguas. criollos de Caguas. Yabuco. Y después, ¿qué, Franco? No, hay uno que se llama Yabuco. Chabuco, sí. Y después está, para terminar, Metropolitan Sin FA. la O, sí, O sea, mencionemos que es sin la O, ¿no? Metropolitan. Sí, Metropolitan FA, que es Fútbol Asociación Metropolitanos, ¿no? Y quiero mencionar la historia de dos clubes, para cerrar, Sevilla y a River Plate. A ver. Porque los demás tienen nombre, no hay información de los nombres, pero de dos, Sevilla, porque tenía los colores del Sevilla, y porque obviamente se llamaron el Sevilla, y tenía los colores del Sevilla, obviamente, ¿no? Pero lo de River
es más curioso y más Brasil o Falopa en el sentido de que raro, inchequeable, digamos, ¿no? Sí. Porque encima estaba en la época en la que River se fue a la B, el equipo. Entonces, como la dirigencia de esa época tapaba la información de River, yo creo que pensaron que no volvían más a primera y por eso dijeron vamos a poner un equipo en Puerto Rico. Quiero, lo que voy es que no hay tanta información de River Plate de Monza, o sea, ¿qué relación tenía River con el River de Monza de Puerto Rico con el River actual? Claro. ¿Por qué? Porque ya sabemos, la dirigencia tapaba, ¿no? La cosa rara que pasaba en River, ¿no? En la época del descenso. ¿Por qué? Justamente porque River Plate se creó de Puerto Rico en 2003 y desapareció en 2011. Digo, en 2009, 2010. Qué casualidad, ¿no? Claro. Casualidad. Y para más casualidad, el River Plate de Puerto Rico era en honor a River y además que era un equipo filial. No era como Arsenal de Gallol, que todos los jugadores los mandaban ahí. No, ¿por qué? Era un equipo filial entre comillas, ¿por qué? Porque algún que otro futbolista argentino que no juega en River, que era argentino, no juega en River. Solo por ser argentino te fichaban. O sea, vos mandabas un currículum y te fichaban. Supónganse, ¿no? Soy futbolista, te fichamos solo porque eres argentino. Tipo así, al azar. Ah, bien. Podríamos haber probado ahí, no sabíamos esa data. Casi era titular, sí. Claro, encima era joven todavía. Más joven. Sí, igual digo, no era tan así, ¿no? Pero se entiende a lo que doy. Sí, o sea, solo por ser argentino se lo fichaban. Y el otro motivo era que algún jugador que River no utilizaba, lo mandaba a préstamo ahí. Y para cerrar con lo inchequeable, porque esto, de pasarela, digamos, de los jugadores que jugaron no hay información, casi, de los jugadores argentinos. O sea, hay nombres de futbolistas, pero si vos ves la carrera del futbolista, no te aparece, digamos, en qué año jugó, cuántos partidos. Entonces, no voy a tirar nombres porque no sabemos las estadísticas de los futbolistas, ¿no? Claro. No voy a tirar nombres por tirar tampoco. Como decía, y aparte de otro argentino, algún que otro futbolista que River no utilizaba lo mandaba préstamo como descarte. Así que ya se imaginan que algún negocio turbo había ahí, entre River de Puerto Rico con Pasarela. Sí, yo lo dejé en mi casa. Seguro. Y bueno, y aparte tenía el escudo River y los colores de River. El escudo lo mencionamos el viernes pasado, muy lindo, profe. Sí, justamente. El diseño de la River para sí, la cabecera también. Y para cerrar, tenemos los equipos más ganadores de Puerto Rico. A ver, me que son Academia Quintana, 15 ligas. Primero en el 75, última en 2019. Y tiene un hecho histórico. A ver. Ganó 6 ligas consecutivas entre el 95 y el 2001. Bien, ¿cuántas? Igual tiene 15 ligas 15. entre el 75 y el 2005. Pero escuchen esto, tiene 6 ligas consecutivas entre el 95 y el 2001. Impresionante. Sí, terrible marca. Después, el segundo equipo más ganadores, Guayama. No Guyana o Guayana, Guayama con M. Guayama, 11 ligas. Primera en el 64, última en el 90. Desapareció lamentablemente. Sí. Lamentablemente desapareció. Y lo curioso es que después se llamaba Guayama Cruz Azul, como su último nombre. Después está Bayamón, curiosamente, ¿no? Que ganó 6 ligas. Primera en el 2000, última en 2022. Y para finalizar tenemos al Metropolitan FA, que ganó la primera en 2016, equipo joven, y la última en 2023.